Buen y bendecido día tengan todos ustedes. En este día vamos a hacer referencia básicamente al bloque temático número 2. Y en este bloque temático número 2 vamos a precisar aspectos fundamentales del tema 2 y el tema 3, el cual está referido al buque como objeto del derecho marítimo y los sujetos del derecho marítimo. A razón de esto, desde ya les invito a que nos sumerjamos en el desarrollo de este bloque temático número 2 de la asignatura Derecho Marítimo. Quien les saluda, Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y en este bloque temático número 2 vamos a hacer referencia a los aspectos generales, la definición del buque, así como la naturaleza jurídica del buque, la clasificación de los buques que están dispuestos en la ley, la propiedad naval, el régimen registral, la identificación del buque, la nacionalidad o patente de navegación y documentación, así como los privilegios navales, hipotecas naval, embarco de buques, venta judicial de buques, entre otros. Y frente a los sujetos del derecho marítimo, vamos a hacer referencia a los aspectos como el propietario, el armador, el agente de mar, el capitán, el agente de naviero y algunas funciones que son importantes como el servicio de pilotaje, el servicio de remolque, el servicio de lanchaje, entre otras. Así las cosas, les doy la más cordial bienvenida al desarrollo de esta clase del día de hoy. Al efecto, cuando nosotros hablamos de buque, básicamente nos referimos a una embarcación de dimensiones considerables. Eso es lo que nosotros comprendemos como buque. Sin embargo, la ley define lo que es el buque a través de algunas consideraciones más puntuales. La ley de marítima y actividades conexas establece en el artículo 17 que el buque va a ser toda construcción que va a flotar en el espacio acuático. Sin embargo, nosotros tenemos que señalar que por eso es que no podemos señalar que el buque sea inexorablemente una embarcación de dimensiones extraordinarias. El buque puede ser cualquier construcción que tenga la posibilidad de flotar en el espacio acuático, sea este espacio de mar, sea lacustre, entre otros. La Organización Marítima Internacional define lo que es buque señalando que el buque es toda embarcación, sin importar el tipo de dimensiones o de magnitud que posea, pero que flote en un espacio acuático marítimo. Entonces, fíjense que esta organización marítima internacional, que forma parte de la Organización de Naciones Unidas, va a definir el buque de manera puntual en función de la relación que tiene la embarcación con el medio marítimo. No así como lo ha sido definido dentro de la legislación venezolana, que señalan que el buque va a ser toda construcción, sin importar básicamente las dimensiones, pero que permite estar suspendido o flotando en el espacio acuático y engloba el espacio acuático lo que son mares, ríos, lagos, entre otros. Así las cosas y definido ya lo que es el buque, es necesario hacer una precisión de la naturaleza jurídica del buque. Cuando hacemos referencia a la naturaleza jurídica del buque, es necesario señalar que según sus características, este elemento viene a ser un bien de carácter mueble. Pero es importante destacar que según lo dispone el Código Civil en el artículo 523, el bien mueble es aquel que se puede trasladar de un lugar a otro sin que el mismo vaya a sufrir ningún desperfecto. Y eso es lo que ocurre con los buques. Ellos pueden trasladarse de un lugar a otro a través de la propulsión que les dé
obviamente la fuerza que los mueva. Pero la importancia de conocer la naturaleza jurídica del buque va a radicar en el hecho de que el buque como tal puede tener la posibilidad de ser objeto de algunas medidas judiciales, como por ejemplo el embargo, el secuestro y la hipoteca naval. Cuando hacemos referencia a la hipoteca, debemos señalar que la misma es una figura eminentemente que permite que en un momento determinado y cuando haya en proceso un cobro de algún dinero, se tenga ese bien, que generalmente es un bien de carácter inmueble, para asegurar las resultas del juicio. Pero en el caso de la hipoteca de carácter naval, que reza sobre el buque, pues se puede constituir sobre esa construcción sin importar básicamente que éste sea un bien de carácter mueble. Lo único que interesa es que la hipoteca naval que se constituya sobre el buque esté registrada en el registro naval venezolano. Y con eso se puede asegurar las resultas de algún juicio. Por eso es que se debe señalar que la naturaleza jurídica del buque dentro de la legislación venezolana es una naturaleza muy especial, porque aun y cuando el buque es el objeto de estudio del derecho marítimo, no, y él mismo responde a las características propias de los bienes muebles, esto no es óbice, como así lo señala el doctor Bellery, para que nosotros digamos que ese bien no pueda ser objeto de algunas medidas especiales, como por ejemplo el secuestro, el embargo y, por si fuera poco, la hipoteca naval, que ya veremos más adelante. Habiendo entonces definido lo que es el buque y la naturaleza jurídica del mismo, es necesario hacer mención de la clasificación del buque. Y al respecto debemos señalar que, según lo establece la legislación venezolana, la clasificación del buque puede obedecer primero a la nacionalidad. Cuando hablamos de que un buque es de nacionalidad venezolana, tenemos que señalar que el buque ha sido inscrito en el registro naval venezolano y por eso es que puede tener bandera venezolana. Y aquel buque que no haya sido inscrito dentro del registro naval venezolano y que haya sido inscrito en otro registro en el exterior o en el extranjero, pues obviamente va a ser un buque con nacionalidad extranjera. De acuerdo a su propiedad o afectación, podemos decir que el buque puede ser de derecho público o de derecho privado, es decir, la propiedad pública o la propiedad privada. Cuando hablamos de propiedad privada, tenemos que mencionar que ese buque, pues obviamente es de una persona que ha sido, bien sea el constructor o el propietario, y que él mismo lo ha inscrito en el RENAVE, es decir, el Registro Naval Venezolano. Pero por el contrario, cuando la propiedad o la afectación del buque corresponde a el derecho eminentemente público, allí estaremos haciendo referencia de que este buque es del Estado. Ejemplo de ello tenemos el buque escuela Simón Bolívar. De acuerdo a su destinación, la legislación venezolana establece que los buques pueden ser de pasaje. El buque de pasaje es conocido como aquel que permite que nosotros podamos transportar más de 12 personas dentro de esa embarcación. Pero también tenemos los buques que permiten el transporte de mercancía. El transporte de mercancía en el buque puede ser, bien sea mercancía seca o, ¿por qué no?, en sus tanques
Podemos llevar algunos líquidos o estado gaseoso. También dentro de la destinación del buque podemos conseguir los buques que se destinan básicamente a actividades pesqueras. Y estas actividades pesqueras son las que permiten que la persona que está como propietario o como armador o en todo caso el capitán y la tripulación del buque echen red a la mar para poder extraer de este espacio acuático lo que es la flora y la fauna. De la misma manera, de acuerdo a su destinación, podemos señalar que existen también los buques destinados a deporte. Y estos buques destinados a deporte son todos aquellos que se emplean básicamente para realizar alguna actividad deportiva, como por ejemplo la actividad de vela. Están también los buques de recreación, que son todos aquellos que permiten que sus pasajeros tengan una actividad turística o placentera dentro del buque, como por ejemplo esos cruceros de quinceañeras que pueden en todo caso visitar varios puertos, sean puertos nacionales o aguas internacionales, para que estas jóvenes conozcan y disfruten un poco dentro de ese viaje. Y luego tenemos también los buques de guerra, que son todos aquellos que se establecen para el caso de conflictos bélicos y que pueden o que pueden englobarse no solamente el que está flotando en el agua, sino también el que va por debajo del agua, como es el caso de todos aquellos embarcaciones que están sumergidas en el agua. Y de acuerdo a su propulsión, vamos a conseguir que la fuerza que los puede mover pueden ser la fuerza de carácter eólica, es decir, el aire, o por motores, o por si fuera poco, por la fuerza de la mano del hombre a través de los remos. Entonces, habiendo definido y clasificado y determinado la naturaleza jurídica del buque, es necesario que comencemos a revisar la propiedad naval. Y lo primero que tenemos que afirmar es que la propiedad naval se comprueba básicamente con la inscripción que se haga del documento de propiedad del buque, en el caso de Venezuela, ante el registro de navegación venezolano, es decir, del registro naval venezolano. En principio, nosotros diríamos que la persona que construye el buque, pues tiene la propiedad del buque, pero pudiese ser que la persona que lo construye lo venda a un tercero. Y esta persona con ese documento de adquisición debe ir ante el RENAVE, es decir, ante la Capitanía de Puerto, para que en el RENAVE se pueda inscribir esa persona como propietaria de ese buque. En el caso de que el buque haya sido obtenido básicamente por alguna compra que se haga en el extranjero, es importante también, si va a tener bandera venezolana, que ese documento que acredita a el propietario de tal buque en tal país se registre también en el RENAVE. Y de la misma manera tenemos el hecho de que si se adquirió, bien sea por que se dio un remate judicial, esa adjudicación del buque también debe aparecer inserta en el RENAVE. Entonces, la propiedad naval del buque se comprueba básicamente con la inscripción del documento ante el Registro Naval Venezolano. Y ya que hemos hecho referencia a ese registro o el RENAVE, tenemos que señalar que el RENAVE es el Registro Naval Venezolano,
que forma parte del INEA. Y existe una oficina principal del RENAVE, básicamente en el INEA, y en cada una de las capitanías de puerto del territorio venezolano existen distintas oficinas del RENAVE. Allí nosotros vamos a inscribir los actos importantes que van a crear efecto erga omnes para terceras personas y que van a incidir en la propiedad del buque. Entonces, por eso es importante que todas y cada una de esas actuaciones que se llevan a cabo en el RENAVE causen efectos jurídicos frente a terceras personas. Luego tenemos la identificación del buque. Así como nosotros, que somos personas naturales, tenemos un nombre, una cédula de identidad, una partida de nacimiento, y las personas jurídicas que tienen también elementos de identificación subjetivos y objetivos. Los buques también tienen todos estos signos que permiten particularizar estas embarcaciones. Y el primero de ellos es el nombre. Ese nombre y la propiedad del buque, es decir, del dueño de esa embarcación, pues debe formar parte del registro naval venezolano. Y adicionalmente van a existir números de seriales de motor, de elementos como colores, dimensiones, características que van a identificar esa construcción o esa embarcación. Y todos estos elementos deben también formar parte del RENAVE y se deben dar a conocer en el INEA para poder identificar el buque. Y si nosotros lo registramos en el RENAVE, bien sea en la Capitanía de Puerto o en esa Capitanía de Puerto, se hace la inscripción y se remite a la oficina principal del RENAVE que está en el establecimiento del INEA, pues obviamente así es como se va a tener la identificación de todos los elementos que van a particularizar el buque. Entonces, habiendo establecido estos elementos que permiten identificar el buque, así como el registro naval venezolano, es necesario señalar algunos elementos que hacen referencia a los privilegios sobre el buque. Hace instantes nosotros estábamos haciendo mención de la importancia que tiene la naturaleza jurídica del buque. Señalábamos que el buque, en primer momento, es un bien de carácter mueble y que responde a todas y cada una de las características que presenta el artículo 523 de nuestro Código Civil. Pero que es tan particular la figura del buque dentro de la legislación venezolana que se permite que este bien de carácter mueble rompa una serie de reglas que están dispuestas para los bienes inmuebles. Y en el caso de estas reglas, tenemos que, en principio, la regla general es que los privilegios y las hipotecas se constituyen sobre bienes de carácter inmueble. No obstante, la legislación venezolana, siguiendo las orientaciones de las organizaciones marítimas internacionales y las legislaciones extranjeras, han permitido crear privilegios sobre el buque. El privilegio sobre el buque se puede generar para garantizar básicamente todo lo que tiene que ver con deudas de carácter, deudas que se han generado de cualquier tipo de operaciones, pero que están vinculadas con el buque. Por ejemplo, cuando se le debe los salarios a el capitán del buque o a la tripulación, ellos pueden solicitar un privilegio sobre el buque. En este caso no
importante que ellos, como capitán o tripulación, vayan a el RENAVE para hacer valer el privilegio, porque ellos van a tener como garantía el buque para que se pueda hacer lo correcto y el armador o el propietario honren los compromisos asumidos con el pago de esas obligaciones que incidentalmente están establecidas sobre el buque. Sobre la hipoteca naval debemos señalar que la misma es una garantía que pues obviamente se constituye siempre y cuando se registre el documento en el que consta la hipoteca en el registro naval venezolano. ¿Cuáles son esos efectos que produce la hipoteca naval? Los efectos que produce la hipoteca naval son en función de los derechos que tiene la persona del acreedor o los acreedores. En primer momento, los acreedores pueden perseguir el buque sin importar quién es el propietario. Y esto es muy importante porque este bien puede pasar de mano en mano y no va a interesar quien tenga la titularidad de la propiedad del buque, porque si se constituyó en principio esa hipoteca sobre el buque, sin importar quién sea la persona de su propietario, estos acreedores pueden ir en contra de la nave, más no en contra del propietario, para que se honre el compromiso que se garantizó con el buque. El otro de los efectos que se produce es que la persona del acreedor tiene en primer momento la posibilidad de cobrar antes de cualquier otro acreedor. Es decir, es como una gradación en cuanto a las acreencias que puedan soportar en primer momento esa embarcación. Lo que significa entonces que si nosotros en algún momento vamos a garantizar una acreencia, pero hemos constituido hipoteca naval, los acreedores que en un momento pueden también tener un privilegio sobre el buque, saben que están en una gradación por debajo de la persona que haya constituido hipoteca naval. Y tenemos también la ejecución de la hipoteca naval. Imaginemos en este momento que no se honró el compromiso, que no se pagó la acreencia. En todo caso, ahí debería la persona del acreedor escoger si acude a solicitar ante el tribunal que se haga la ejecución forzosa de la hipoteca naval, que consiste básicamente en esa venta del buque a través de la moneda pública o subasta, o si por el contrario, la persona del acreedor quiere que se le adjudique el bien del buque y ella la pueda explotar comercialmente. Entonces, tiene la opción, en primer momento, de que se dé la venta del buque y con ello, pues, se pueda honrar el compromiso o que se le adjudique el bien para que esta persona pueda explotar comercialmente el buque. Entonces, fíjense que esta figura de la hipoteca naval es una figura bien importante, determinante y particular dentro del derecho venezolano. Luego tenemos también que existen medidas preventivas sobre el buque. Recordemos que las medidas preventivas son todas aquellas medidas que se van a generar incidentalmente en un procedimiento judicial. Estas pueden ser embargo, secuestro, prohibición de enajenar y gravar. ¿Y cuándo operan ellas? Bueno, ellas operan cuando existe el temor fundado de que las resultas del juicio pues vayan a quedar infructuosas. Entonces, la persona que está
sospechando de que esto pueda llegar a ocurrir, solicita ante el juez, en este caso mercantil, la solicitud de alguna de estas medidas, del embargo, del secuestro, de la prohibición de enajenar y gravar o también la prohibición de SAR. Pero no solamente tendrá que dejar una caución para que el juez acuerde la misma, sino también, además de la caución, deberá dejar o demostrar el peligro de la mora y adicionalmente esa fama de buen derecho que se tiene para que el juez pueda acordar esa medida preventiva sobre el buque, que puede ser el embargo, el secuestro o la prohibición de enajenar y grabar. Y la venta judicial del buque, como ya hicimos referencia cuando estábamos haciendo mención a la ejecución, esta opera siempre y cuando se establezca que no se ha dado esa honra del compromiso, bien sea del propietario, del armador o del capitán, en cuanto a la obligación principal y el acreedor solicita al juez que se haga esa ejecución forzada a través de la venta judicial del buque y la misma se lleva a cabo por medio de la almoneda pública o subasta pública. Y lo que se obtenga de esa subasta se le va a entregar a ese acreedor para saldar ese compromiso que no fue honrado por el propietario del buque. Así las cosas, fíjense que hemos revisado la institución del buque como objeto principal o de estudio del derecho marítimo. Ahora vamos a hacer referencia a los sujetos marinos. Y aquí vamos a conseguir dentro de esos sujetos marinos al propietario, al armador, al capitán, al agente naviero y también a algunos servicios como el servicio de pilotaje, de lanchaje, los remolcadores, entre otros. El propietario, como ya dijimos al inicio de esta sesión, básicamente pueden ser estas personas que en un momento determinado construyeron el buque o la embarcación. Pero estas personas pudieron haber vendido el buque a un tercero. El documento de venta, para que pueda hacer efectos frente a cualquiera, debe ser inscrito en el registro naval venezolano para poder demostrar esa propiedad del buque. Importante señalar en este momento que una embarcación o un buque puede tener varios propietarios, es decir, la copropiedad del buque. Pedro, Juan, María, José, Pérez, todos familias Pérez. En ese caso, los Pérez van a tener una persona que va a ser el representante, pero si llega a ocurrir que se establezca esa necesidad de hacer reparaciones mayores al buque, pues las decisiones se van a tomar por la mayoría de los votos que tienen esos copropietarios. Así las cosas, podemos entonces señalar que el propietario del buque es el dueño de él mismo y que puede esta figura recaer o bien en la persona que construyó el buque o bien en un tercero que adquirió el buque. Luego tenemos la persona del armador. El armador es esa persona natural que actúa como mandatario del propietario. Pudiese ser que el propietario y el armador se fusionen en una misma persona, pero generalmente el armador viene a ser un mandatario del propietario. La función principal de la persona del armador es esa gestión operativa, es decir, él debe realizar toda la verificación de que la gente de mar, es decir, la tripulación, tenga todas las comodidades para poder llevar a cabo
el viaje, es decir, la travesía. Llamemos de comodidades el ambiente donde ellos van a descansar, el ambiente donde ellos van a comer y obviamente la alimentación que ellos van a degustar. De la misma manera, él tiene que estar al pendiente de todos y cada uno de los elementos que vienen a conformar la, los aparatos tecnológicos de el buque o de la embarcación para que el viaje fluya perfectamente bien. La responsabilidad del armador viene a estar dada en la responsabilidad que tiene el capitán. ¿Por qué? Bueno, porque como el armador es el que tiene que hacer esa gestión operativa, pues la responsabilidad del armador se extiende hasta la responsabilidad del capitán, pero con algunas limitaciones. ¿Por qué? Porque si el capitán realiza alguna actividad que sea evidentemente actividad ilegal, ilegítima o que haya sido delictual, pues hasta allí la responsabilidad no le va a pertenecer al armador. O si el capitán asume una obligación extracontractual, pues obviamente el armador tampoco va a asumir esa obligación que no le pertenece por la vinculación de la actividad que no está en estrecha relación con la actividad que tiene que realizar el capitán. Tampoco es responsabilidad del armador que el equipaje de la tripulación o de los pasajeros no llegue a tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque eso le corresponde a otro tipo de servicio como las empresas de estibaje, que son las que se encargan de llevar de un lugar a otro el equipaje que debe tener el buque y que pertenece a esas personas que forman parte de los pasajeros. Entonces, como esa función no es propia del armador, pues allí también se limita la responsabilidad del armador. Y dentro de los deberes laborales que tiene el armador está el deber de revisar los contratos que se celebran con las personas de los tripulantes o la gente de mar que vienen a formar parte de esa embarcación. Tiene que pagar a cada uno de los tripulantes y de la misma manera garantizar que ellos estén cómodos, que ellos tengan una alimentación adecuada y que esa tripulación esté preparada, en todo caso, esté formada para evitar alguna irregularidad o algún inconveniente durante el zarpe o durante el viaje o travesía que se realice en el mar. Como tercer sujeto marítimo tenemos el capitán. El capitán es una persona natural que obviamente es también un mandatario del propietario y del armador. Y las funciones del capitán están dirigidas básicamente a mantener el orden dentro del barco. Porque recordemos que el capitán es la máxima autoridad dentro de esa embarcación. Y una de las principales funciones que tiene el capitán es llevar un diario de todas las actividades que se llevan a cabo en esa embarcación. El otro sujeto del mar es el capitán. El capitán es una persona natural que viene a ser la persona que tiene mayor autoridad dentro de la embarcación. De hecho, se dice que esta es la persona que tiene la dirección del buque o de la embarcación. Dentro de sus funciones está la de llevar diariamente un libro y en este va a ir anotando todas y cada una de las eventualidades que se puedan llevar a cabo en esa travesía o navegación. Por ejemplo,
Si el capitán en algún momento hizo o llevó a cabo un matrimonio, él debe inscribir esa actuación en los libros que al efecto lleva como libro diario y pasar a el registro naval venezolano esas actuaciones y obviamente a los registros pertinentes. Pero si por el contrario lo que ocurrió fue un hecho de muerte de alguno de los tripulantes o de los pasajeros del buque, él debe también levantar el acta señalando en todo caso el día, la hora, el nombre de la persona y informando si fue necesario que se echara a la mar ese cuerpo para evitar la descomposición de él mismo, siempre y cuando se respeten todas esas exequias que se disponen para el caso de que se genere una muerte en alta mar. Importante señalar que el capitán pues tiene que estar siempre informando al armador, al propietario, de lo que es el ejercicio, la ejecución de alguna de las garantías, llamemos embargo, llamemos secuestro o, por qué no, de la hipoteca, para que tanto armador como propietario tomen las correspondientes acciones del caso y estén blindados por esta situación. Luego tenemos al agente naviero. El agente naviero básicamente es una empresa que viene a realizar una conexión entre las actividades administrativas que debe llevar a cabo tanto el capitán, el armador como el propietario con las autoridades administrativas, sea aduanales o la máxima autoridad, que en nuestro caso es el INEA, y eso lo va a llevar a cabo el agente naviero. Por cada una de las operaciones que realice este agente naviero, pues el capitán, armador y el propietario, pues deben cancelarles un emolumento. Y por eso es que se tiene que establecer un contrato entre el agente naviero y los representantes de esa embarcación. Por ejemplo, si en un momento determinado es necesario inspeccionar las condiciones de salubridad de los tripulantes del barco, del buque o de la embarcación, pues el agente naviero tendrá que hacer todo lo pertinente en cuanto a la permisología y, por si fuera poco, llevar a la autoridad pertinente para que se pueda realizar esa valoración y ese examen de la tripulación. Es importante también saber que el agente naviero está a disposición del capitán y del armador las 24 horas del día, porque si el buque va a atracar en uno de los puertos, pues obviamente a la hora que llegue debe notificarle al agente naviero para que éste haga todas las operaciones aduanales correspondientes y pueda entrar la mercancía que pudiese traer, así como los pasajeros, a el puerto de forma segura. Luego tenemos también otros servicios adicionales como son el servicio de pilotaje, el servicio de lanchaje y el servicio de remolcadores. El servicio de pilotaje lo va a ejercer bien una persona pública que forma parte del INEA, pero pudiese ser que en todo caso el INEA permita a través de una concesión que ese servicio lo realice un particular. El servicio de pilotaje consiste fundamentalmente en que el piloto que tiene conocimientos técnicos fundamentales, pues pueda informarle al capitán lo que sea necesario para la mejor travesía.
Y si está pasando alguna situación irregular, como que hay alguna necesidad de cambiar el rumbo, el capitán puede hacer la llamada al servicio de pilotaje y el servicio de pilotaje tiene que acudir en una lancha a donde está el capitán para poder darle la información necesaria. O si, por ejemplo, hay algún desperfecto en estos aparatos de navegación, pues el servicio de pilotaje deberá prestarle la atención necesaria yendo hasta donde esté la embarcación y darle las instrucciones necesarias al capitán para que vuelva la tranquilidad al buque. Por esta actividad, pues ellos van a cobrar una cantidad de dinero. Luego tenemos también el servicio de lanchaje. El servicio de lanchaje es un servicio que puede prestar o bien el INEA o una persona particular a través de la concesión que permita el INEA. Es importante que se sepa que el servicio de lanchaje permite que las personas que forman parte de los servicios de pilotaje puedan acudir de inmediato a donde se encuentra el capitán, en esos puertos más cercanos donde esté el capitán. Y por esto ellos van a cobrar una cantidad de dinero. Tenemos también el servicio de remolcadores y los servicios de remolcadores tienen como función primordial llevar de un lugar a otro al buque cuando el mismo ha quedado a la deriva en el mar o se ha dañado en alta mar. Entonces el remolcador lo que va a hacer es traer a puerto seguro a esa embarcación y por esa operación o actividad que realiza, ellos van a cobrar una cantidad de dinero a el armador o al propietario del buque. Entonces, fíjense que así hemos dado a conocer quiénes son, en principio, esos sujetos del mar. Pero nos queda un sujeto muy importante, como es la tripulación, también llamada gente de mar. La gente de mar es estas personas que forman parte de la tripulación de la embarcación. Y según lo establece el convenio STCW 1978, que forma parte de los convenios suscritos por Venezuela y emanados por la Organización Marítima Internacional, toda la tripulación debe estar bien educada sobre la formación, la titulación y la guardia para la gente de mar, para que en caso de alguna eventualidad en alta mar, pues se tomen las decisiones correctas y no exista ningún pánico, ninguna actuación que sea irrelevante o que vaya a perjudicar la seguridad de las personas que fueron parte de ese buque. Así las cosas, pues en nuestra plataforma del IESIP he dejado una serie de enlaces para que ustedes puedan consultarlos directamente. Y de la misma manera se les ha dejado la Ley de Comercio Marítimo, que es donde aparece de forma especial todo lo que tiene que ver con la figura de la hipoteca naval, que es punto de desarrollo para la actividad que usted va a llevar a cabo como evaluación de esta unidad temática número 2 o bloque temático número 2, que es un mapa mental que usted deberá presentar y que puede, en todo caso, soportarlo en esta ley de comercio marítimo. Entonces, como ven, hemos revisado los aspectos fundamentales del bloque temático número 2 que está referido al buque como objeto del derecho marítimo y a los sujetos del derecho marítimo. Nos vemos Dios mediante en el próximo video con el bloque temático número 3. Feliz y bendecido día para todos.